Investigador del Observatorio de Deuda Social de la UCA y ya está en comunicación con nosotros. ¿Cómo estás, Juan, Ignacio, Federico y todo el equipo te saluda? ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, gracias por la comunicación, Juan Ignacio. Contanos un poquito, ¿no? Los datos que arrojó la UCA en este informe que dieron para lo que es el tercer trimestre de este 2024. Bien, el dato más general es el que vos acabas de mencionar, ¿no? La pobreza se ubicó en un nivel cercano al 50%, es decir, que uno de cada dos argentinos que residen en la Argentina urbana, ¿no? Es una encuesta de hogares urbanos, eh, se encuentra bajo la línea de pobreza. Al mismo tiempo, los niveles de indigencia también fueron importantes y marcan eh, un incremento respecto a la información que tenemos del año anterior, pero también podríamos mencionar que la tendencia es descendente respecto a los primeros meses de este año, y según distintas estimaciones, la pobreza a fines de año, a este momento, ¿no? Al cuarto trimestre, podría estar ubicándose en niveles aún más bajos que los del año pasado. A ver, entonces a ver si te sigo. Según las estimaciones que ustedes tienen para cerrar este 24, ¿a cuánto podría llegar a descender entonces ese Y, nivel que hoy está en pod- 49? sí, y podría estar en niveles más cercanos, sí, el 47, 46, probablemente, ¿no? Sí. A niveles más parecidos, incluso levemente por debajo de los niveles del cuarto trimestre del año pasado, porque los datos sobre los que informamos, ¿no? Hace unas semanas corresponden al tercer trimestre de este año. Claro, En exactamente. general, ¿no? Digamos, es como es tan dinámica la situación, cuando medimos la pobreza por ingresos, situaciones como las que estamos viviendo en realidad y lamentablemente ya hace varios años, ¿no? Donde eh, el, el poder adquisitivo de los ingresos, o mejor dicho, ¿no? Los ingresos de los hogares, ingresos laborales y no laborales, se ven fuertemente afectados por procesos inflacionarios y por inflación desbocada por momentos. Esto genera eh, variaciones muy importantes a lo largo del año, ¿no? Sí. Entonces, por eso creo que es pertinente mencionar que si bien al tercer trimestre tenemos este nivel del 50%, quizás es muy probable, según distintas estimaciones que tienen que ver fundamentalmente también con informaciones que vienen de qué viene pasando con la inflación, de cómo se vienen recuperando los salarios. De manera muy débil por el momento, sí, podemos decir que sí, pero si marcamos la tendencia respecto, por lo menos, del inicio de este año, estamos mejor, y si esta tendencia sigue, estaríamos, como decía recién, si siguió esta tendencia, que hay motivos por los cuales podríamos sospechar que esto es así, digamos, los niveles de inflación tienden a ir descendiendo, y los ingresos este, laborales, ¿no? Los salarios se recuperan muy lentamente, pero se recuperan. eh, esto llevaría a tener niveles un poquito mejores, pero a ver, esto, digamos, son cálculos y son estimaciones que probablemente no las podamos sentir en Sí. la calle, Claro, ¿no? Digamos, en nuestros eso... bolsillos. Entonces decimos, bueno, la situación está mejorando. Sí, hay una tendencia que podría marcar que una mejora, pero venimos de estar muy mal y seguimos estando muy Bueno, mal, ¿no? Digamos, eso, eso es importante mencionarlo. sí, Juan Ignacio, eso te iba a preguntar. A ver, la pregunta es la siguiente. Teniendo en cuenta que este 2024, ¿no? Hemos tenido una recesión muy importante, ¿no? Será del 3, del Sí, 3,5, del 2,8, bueno, eso veremos a fin de año, pero va a haber recesión, efectivamente, el consumo sí, lo sí, sí. muestra. Que Sí, sí, venimos y una recesión más importante en las ramas de la actividad que están más asociadas a la generación de empleo, de Bueno, mayor por cantidad eso, de empleo, ¿no? entonces, venimos de una recesión muy importante, venimos de una devaluación, venimos de también una inflación de 3 dígitos, se desacelera, es verdad, pero son 3 dígitos. Entonces, ¿me explicas cómo se tienen los mismos valores de pobreza que hacia fines del año pasado? Porque da la sensación, o a la gente también,
que en el medio pasó una topadora en este 2024 y sin embargo estamos diciendo que estamos en los valores que registramos a fines del 2024, o el 23, perdón. Hola. Sí, sí, yo te escucho, Juan Sí, Ignacio. ahí me escuchás. Sí. Sí, sí. Bueno, hay varias cuestiones, ¿no? Digamos que es cierto lo que mencionás, ¿no? Digamos, y como decía yo recién, digamos, no, esto no quiere decir que esto se pueda apreciar. Además un impacto relativo en distintos estratos sociales, ¿no? Digamos, hubo en toda esta situación, en todo este proceso que vos mencionás, hubo un impacto mayor en términos relativos para los estratos medios bajos y los estratos bajos no marginales, ¿no? Digamos, eso me parece que también es importante entenderlo en función del impacto que tuvieron, por ejemplo, los incrementos en determinados rubros asociados a gastos fijos de los hogares. Uh-huh. Educación, salud, servicios fundamentalmente. No, digamos, esto afectó principalmente a los estratos medios y fundamentalmente a los medios bajos. En estos términos hay una recomposición en función de los distintos niveles yo no diría solamente pobreza, ¿no? Sino de privación que experimentan los hogares en función de su capacidad de consumo. Sí, bueno, eso que te iba a preguntar, porque, a ver, la pobreza puede estar llegando o bajando a esos niveles que quizás se quedó en 2023, pero cuando vos ves las posibilidades de consumo de la gente, en general las familias te dicen, y yo estoy más complicado para consumir lo que antes consumía, digamos, se me hace más difícil. Seguro. Sí. Por eso creo que es importante tener en cuenta el dinamismo, ¿no?, que asumen todos estos procesos. Estamos hablando de fines del año pasado, ¿no?, digamos, donde ya teníamos un proceso desbocado en términos inflacionarios. Esto también tiene un impacto sobre las percepciones y sobre principalmente la posibilidad de traducir los ingresos en consumos, ¿no? Digamos, hay como toda una serie de distorsiones que se generan en esas situaciones. Por eso mismo, también podríamos decir, bueno, ¿son los ingresos la mejor medida o la única medida que deberíamos tener en cuenta para analizar la situación social, las condiciones de pobreza? Y seguramente no. Pero volviendo a esto que vos planteás, es marcado esto que mencionás, porque si nosotros empezamos a evaluar otros aspectos, que de hecho lo hacemos, en el informe hay otros indicadores, no solamente la pobreza medida por ingresos, sino, por ejemplo, preguntamos distintos ítems, ¿no?, que tienen que ver, por ejemplo, con la capacidad de pago de servicios y cuántos hogares habían tenido que verse obligados porque no les alcanzaba el dinero a no pagar un servicio. Y, digamos, eso mostraba un importante incremento, ¿no?, algún servicio público. Lo mismo con pagos de impuestos, tasas municipales, monotributos. Hay cuestiones que tienen que ver con la privación también, otro aspecto importantísimo, sí. La posibilidad de comprar medicamentos o atenderse, ¿no?, tener una consulta médica, una práctica médica o odontológica. Bueno, todo esto experimentó un importante incremento, ¿no? Y cuando decimos que la situación estaría más o menos, o podría llegar a estar hacia fin de año, según distintas estimaciones, son estimaciones, tampoco claro, son datos de la encuesta, ¿no? Al mismo nivel del año pasado, tenemos que tener en cuenta todo esto, ¿no? Digamos, claro. Perdón, Juan Ignacio, referido a estos números, en estos días lo ha dicho el presidente Milei, vamos a finalizar el 2024 con menores niveles de pobreza que los que heredamos, digamos. Sí. ¿Coincidís con esto que dice el presidente? Hay que ver y evaluar bien esa herencia, ¿no? Digamos, es cierto que la pobreza no comienza como un problema en la Argentina en diciembre del año pasado.
también es cierto que hubo medidas que generaron un impacto muy importante sobre las condiciones de vida de la población que llevaron a un incremento muy importante de los niveles de pobreza. Pensemos que a principios de este año estábamos al 54% más o menos, ¿no? Sí, sí, sí. Y después también hay otra cuestión que más allá de los dichos del presidente, es importante tener en cuenta, ¿no? Decíamos, bueno, cuando empezamos a hablar de números, ahí hay cuestiones que no hay que perder de vista, por ejemplo, estas cuestiones que mencionábamos antes. Si decimos, bueno, la pobreza puede estar hacia fines de este año, en este momento, en niveles más bajos que los del cuarto trimestre de 2023, podría llegar a ser, ¿no? Digamos, acá el descenso de la inflación tiene un efecto importante. Ahora, tenemos que tener en cuenta que los niveles altos de inflación también generan distorsiones en estas medidas. Entonces uno podría llegar a sentir con precisión, ¿no? Decir, bueno, yo estaba mejor hace un año, yo estaba mejor en diciembre del año pasado que en este diciembre. Ahora, las medidas, ¿no? Y cómo se mide esto, bueno, cuánto sería el nivel de pobreza de fines del año pasado y cuánto va a ser el de este todavía no lo sabemos, pero probablemente pueden llegar a ser menores, seguramente no mucho menores, no sustancialmente menores. Bien, bien. Pero al mismo tiempo, hay otros elementos que mencionábamos antes que tiene que ver con la recomposición de las estructuras de gasto de los hogares como producto de todo un proceso de ajuste de precios relativos. Esto quiere decir que, bueno, ahora me sale más caro mantener mi hogar calefaccionado, ¿no? Ahora me sale mucho más caro el servicio de medicina prepaga. Sí, o los jubilados que perdieron el remedio, sí. O los jubilados, exactamente, ¿no? Entonces, en este sentido hay perdedores y ganadores, ¿no? Digamos, siempre en estos procesos de recomposición de precios relativos hay algunos que ganan y otros que pierden, y ahí lo mencionabas recién, ¿no? Entonces decís, bueno, viene un jubilado y dice, bueno, no, yo estoy peor, y sí, seguramente los jubilados están mucho peor que el año pasado. Entonces ahí, cuando decimos, bueno, la pobreza está o podría estar hacia fines de este año niveles iguales o algo o un poco por abajo, un poquito por abajo que los que teníamos a fines de 2023, ¿no? Es una perspectiva que puede ser cierta, ¿no? En la mirada general, pero cuando empezamos a desagregar y empezar a mirar en profundidad todas estas cuestiones, y bueno, sí, pero pasa esto, sí, ¿no? hay otra cosa. Están... Claro, hay otra cosa que analizar. Juan Ignacio, se me da el tiempo. Muchísimas gracias por la comunicación y la posibilidad. Te mando un saludo. Igualmente, gracias a ustedes. Hasta luego, ahí pasaba. Juan Ignacio Bonfiglio, investigador del Observatorio de la Deuda Social Argentina, de la UCA, ahí con los números que